nos vamos al Museo Arqueológico Nacional porque tenemos al otro lado a nuestra invitada de hoy. Muy buenas noches, Elena Laoz-Copisque, conservadora del Departamento de Antigüedades Medievales. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar en el Café de la Lluvia. Hoy vamos a hablar contigo porque eres una de las personas que ha trabajado en esta nueva vitrina cero del Museo Arqueológico Nacional. Se titula Relatos de la ausencia, recorte de manuscritos medievales en el siglo XIX. La gente que nos está viendo ahora mismo en directo está viendo en la pantalla también ese plano general de la propia vitrina cero. Y ahora iremos analizando algunas piezas de la propia vitrina, pero antes vamos a irnos al contexto en sí. ¿Cómo? Como yo siempre hago la misma pregunta a la gente de la vitrina cero, ¿cómo se os ocurre hacer una exposición de este corte? Nunca mejor dicho. O sea, ¿cómo se os ocurre meter? Claro, porque una persona puede decir, bueno, voy a ver manuscritos medievales, pero no, es que están recortados y están vinculados estos recortes al siglo XIX, relacionados con el coleccionismo del siglo XIX. O sea que esto es muy transversal. Entonces, ¿cómo se os ocurre meter este tema? Bueno, pues antes que nada teníamos la idea de presentar algunas de las colecciones que son menos conocidas del Museo Arqueológico Nacional porque bueno, están almacenadas debido a su fragilidad, ¿no? Son muy sensibles a la luz y pergaminos, iluminaciones medievales no se suelen mostrar en la exposición permanente. Entonces, la vitrina cero, como de duración limitada, de 3 meses, era la oportunidad perfecta para abordar esta temática. Y cuando estuvimos investigando las colecciones vimos que muchos de ellos todos estaban recortados o estaban compuestos en álbumes de acuerdo a unos criterios estéticos de investigación y bueno, pues nos pareció interesante abordar no solo los manuscritos en sí, sino sobre todo también ese proceso de recuperación, de coleccionismo y de cómo llegaron al museo todas estas piezas, ¿no? que vienen a ilustrar una gran parte de nuestra historia y de cómo nos hemos ido relacionando con ese medievo de las artes suntuarias, de las artes del libro. La mayoría de las piezas, corrígeme si me equivoco, la mayoría de las piezas proceden de una colección de Manuel Rico y Sinovas. Eh, ¿Sabéis cómo llegan exactamente? ¿Esto es una donación que se realiza? ¿Qué información tenéis al respecto de cuándo llegan estas piezas? Sí, la mayor parte de las piezas están vinculadas a este erudito y coleccionista del siglo XIX. No solo son manuscritos los que se vinculan, también algunos objetos, tales como las tijeras, que se exponen también en la vitrina, y llegan al museo en 1901. De hecho, lo venden los hijos de este coleccionista, no solo a este museo, sino también a la Biblioteca Nacional. Llegan algunas una parte de la colección. Y bueno, pues en el propio expediente se recoge un informe técnico de una comisión científica que se hizo para valorar lo oportuno de la compra y ello nos daba bastantes informaciones también, ¿no? De cuáles habían sido los procesos por los cuales pues Rico y Sinovas había ido coleccionando estas piezas. Veíamos que, bueno, pues que él había tenido un interés en realizar una historia del libro de español y también el ordenar estas miniaturas, estos recortes, según criterios históricos, artísticos, en álbumes, como se puede ver en la pieza que encuentran en el medio de la vitrina, en el centro, donde se ven toda una serie de fragmentos procedentes de cantorales italianos de los siglos XIV y XV. En ese mismo expediente, de hecho, se hablaba de la labor que había hecho Rico y Sinovas a la hora de coleccionarlo y también se censuraba las prácticas que estaban un poco generalizadas, ¿no? De recortar aquellas partes que se consideraban más interesantes de los grandes códices que poblaban toda la península ibérica en el siglo XIX. Este tipo de códices, manuscritos que estamos viendo ahora mismo en recortados, entiendo que eran de fácil acceso para los coleccionistas. Sí, sí, tenemos que pensar en que el siglo XIX es un siglo bastante inestable a nivel político, con muchos conflictos,
Y luego también se dan algunas circunstancias. Por un lado, se empieza a desarrollar el mercado del arte, y de las antigüedades. Hay desamortizaciones, también exclaustramientos de órdenes religiosas que dejan un poco, entre comillas, a la intemperie un rico patrimonio, no solo documental y bibliográfico, sino también arqueológico y de artes suntuarios. Y bueno, pues junto con las pocas disposiciones legislativas que había o la poca aplicación que había de ellas, pues propició que mucho de este legado acabara en manos privadas. Estas prácticas que se realizaban, que por lo visto estaban a la orden del día, ¿generaron conciencia en aquella época? ¿Se intentaron tomar medidas para que no se realizasen? Sí, efectivamente, vemos que, bueno, a la hora de abordarlo siempre hay que tener en cuenta estos matices, ¿no? Que era una época en la que se estaba debatiendo mucho cómo proteger este patrimonio cultural y en este caso, pues, unos abogaban porque se estaba mutilando el patrimonio y se estaba vendiendo y exportando. Abogaban por desarrollar la legislación que efectivamente fue llegando con más intensidad a partir de principios del siglo XX. Y otros veían en esta recolección, la generación de pues, auténticas colecciones particulares, un ejercicio incluso de ayuda al patrimonio que de otra manera pues, se habría perdido completamente o que se habría vendido. Incluso lo consideraban una forma de difundir el patrimonio tanto dentro de la península como fuera. Vamos a proceder, aquí estamos hablando del siglo XIX porque esto es un corte transversal, como decimos, ese coleccionismo, pero bueno, Elena, tú eres especialista en medieval. Sí. Por tanto, vamos a irnos. Una propuesta muy interesante también para concienciar, obviamente, lo que está haciendo el museo, que nos permite ver también, como siempre decimos, piezas u otro tipo de objetos que no se suelen ver por la cuestión de la conservación que has apuntado muy bien, pues es una oportunidad única para verlo. Y vamos además, si te parece, a analizar algunos de los elementos que componen esta vitrina. Voy a pasar la imagen para la gente del podcast. Bueno, pues ahora la describimos. Aquí hay muchas imágenes. Voy a pasar una de ellas. Aquí yo, claro, veo ¿esto es un manuscrito o pergamino? ¿Cómo se puede denominar esto? Veo como un pentagrama. Está arrancado totalmente. Cuéntanos un poco, Elena, lo que estamos viendo. Bueno, este es un folio que habría formado parte de un cantoral bastante grande, de hecho, vinculado a los reyes católicos. Esto lo sabemos porque en las orlas, en los márgenes, se pueden ver los escudos de los reyes católicos y, de hecho, las características de estos escudos nos permiten datarlos de antes de 1492-93, porque falta la Granada, o sea que no se ha conquistado aún el reino nazarí de Granada y esto nos permite ubicar este cantoral cronológicamente, ¿no? Lo que vemos aquí es uno de los folios relacionados con la fiesta de la purificación, un cantoral que guiaba las órdenes religiosas en los oficios del día a día, en este caso de la purificación de la Virgen, que se celebraba en febrero en determinados territorios peninsulares. Cuando lo vemos, lo que señalabas, Javier, en cuanto a los pentagramas, vemos que bueno, pues son unas líneas rojas en las que se encuentran notaciones musicales cuadradas y también escritura en negro. Y en el centro, si bajas un poco la imagen, veremos que hay un hueco en blanco. Este hueco en blanco habría sido una inicial, una capital miniada, iluminada, con alguna ilustración relacionada bien con la temática propia que se trataba en este canto, bien con los donantes del cantoral. Es interesante también si nos fijamos en los márgenes, por ejemplo en el derecho, a la altura en la que estás, un poco más para abajo, debajo del escudo, podemos ver algunos detalles bastante divertidos. En este caso, hubo una
el mono, un ser simiesco, que está tocado con la mitra de un obispo y que está bendiciendo a un gallo que está a sus pies. Son lo que se llaman las drolleries, divertimentos, que siempre añadían un punto de, digamos, insurrección interna y de crítica, ¿no?, social al estamento eclesiástico en este caso. Oye, este trabajo es muy laborioso, sin lugar a dudas. ¿Esto cuánto se podría tardar? ¿Esto que lo hace un copista? ¿O cómo funciona? Porque, o esto es un elemento único, no existe otro en el mundo. ¿Esto cómo se hacía? Bueno, toda la creación de manuscritos era bastante laboriosa y muy costosa, y sobre todo en ejemplares como este. Tengamos en cuenta que aquí los patrocinadores son los Reyes Católicos y por tanto se va a dotar de bastante dinero la elaboración de este cantoral. Bueno, partiendo ya del propio material de la base, el pergamino, que viene a ser la piel de terneros, de corderos o de cabritos, sobre todo los más jóvenes, para que la piel fuera más flexible, ¿no?, que se dividía, o sea, se separaba de la epidermis y la hipodermis, sumergiendo la piel en un baño de cal, y luego se tensaba para alisar esa dermis que quedaba, ¿no? Se bruñía también para sacar un aspecto lo más blanco y suave, uniforme posible, y luego ya pues se comenzaba a iluminar, a escribir y a iluminar. En esta iluminación intervenían diferentes manos. Cada vez se fue especializando más, de hecho. Estaban los miniatores, estaban los iluminadores que se dedicaban, por ejemplo, al dorado de las piezas y bueno, pues, la verdad es que sí, debería de tardar unos cuantos años en elaborar estos códices, que tenían una envergadura bastante es alucinante el nivel de detalle y luego saber o entender lo que significa o lo que se quiere decir en cada uno de los elementos que componen incluso los márgenes, ¿no?, como has apuntado anteriormente. Vamos a irnos a otro de los elementos, la natividad. No sé qué nos puedes contar acerca de esto. Bueno, esto en época medieval es muy socorrido, obviamente, porque se vive en esta, aquí en Occidente se vive imbuido, obviamente, bajo el catolicismo en una parte, ¿no? Cuéntanos un poco de cuándo es este elemento, qué podemos ver en él. Parece el nacimiento del niño Jesús, obviamente. Cuéntanos la natividad. Cuéntanos un poco las características, si te parece, las características básicas que podrías apuntar. Bueno, esta pieza viene a ser un poco en contraposición al folio que acabamos de ver, ¿no? En vez de conservar el contexto escrito musical, es la inicial recortada, ¿no?, aquello que había llamado más interés de los coleccionistas. En este caso sería una inicial H que está historiada con una natividad, como os decía, que está en el centro de la composición. Se ve el establo, se ve la Virgen, San José, el Niño, los ángeles alrededor, y luego en un segundo plano la anunciación a los pastores, que están con sus ovejas y cabras en el campo. Lo que es interesante en este sentido era que, bueno, pues en relación con la temática de la propia vitrina, que anotado en el álbum en el que estaba recogido, anotado a lápiz, probablemente Rico y Sinovas escribió siglo XV y Segovia. Este hecho, junto con las representaciones que vemos en las esquinas superiores de la letra H, que tenemos un obispo que porta una catedral o un edificio eclesiástico, y al otro lado tenemos un San Jerónimo, que, bueno, acompañado del león, el capelo, y vestido con el hábito de la orden jerónima, pues el hecho de que está datado del siglo XV, que al parecer procedía de Segovia, y que aquí está representado este San Jerónimo vestido de la orden jerónima, nos lleva a ubicarlo a la Segovia del siglo XV, donde estaba uno de los monasterios de esta orden jerónima de Santa María del Parral. De hecho, la vinculación de la orden con las oraciones y la importancia en general que se daba a los cantos y a los oficios diarios,
pues nos hace pensar que este fragmento pudo pertenecer a algún cantoral ubicado, al menos en las librerías de Santa María del Parral de Segovia. Madre mía, estaba pensando yo, hemos visto contigo dos elementos muy, muy interesantes, nos ha quedado bastante claro. Tuvo mucho que ver, yendo a unos siglos hacia adelante, porque como hemos hablado de esto de Segovia, el monasterio, tuvo mucho que ver las desamortizaciones para que hubiese ahí caza... Es que no me gusta decir cazatesoros porque es que odio esa palabra, ¿no? Pero gente que fuera a buscar, a intentar hacerse con este tipo de elementos para luego llevarlos al coleccionismo. ¿Hubo mucho de esto? Muy probablemente, y de hecho es muy interesante que lo preguntes justo con esta pieza, porque Santa María del Parral sufrió la exclaustración y desamortización ya en 1835. Entonces es muy probable que, bueno, todos los tesoros que se conservaban ahí, tanto de artes suntuarias como artes del libro, pues fueran recogidos por coleccionistas, por anticuarios y fueran vendidos posteriormente. Sí. Fíjate que a este San Jerónimo le veo muy tranquilo. Normalmente el San Jerónimo sale muy desarrapado ahí con el crucifijo. No hay nada más que ir al Museo Nacional del Prado para ver esas representaciones. Pero aquí, bueno, oye, no está ni tan mal, ¿eh? No, no. Está muy, muy tranquilo. La verdad es que hemos hecho una radiografía contigo bastante completa de esta colección que estáis planteando aquí en la vitrina cero del Museo Arqueológico Nacional. Elena, yo no sé si quieres apuntar, señalar algo más o vamos ya simplemente a recordar a los amigos y amigas del Café de la Lluvia que hay un montón de actividades que acompañan a esta vitrina cero porque no anda sola. No, no, para nada. Bueno, yo quería animar a acercarse a la vitrina cero porque hay muchas historias que descubrir, muchos relatos ocultos bajo esos vacíos y que además hemos preparado un QR con una aplicación interactiva en la que se pueden descubrir detalles de las propias piezas más allá de las historias vinculadas a ese coleccionismo del siglo XIX. Y bueno, lo que te referías de actividades relacionadas, sí, hay muchas, desde visitas guiadas, incluso visitas guiadas a almacenes que damos mis compañeras y yo, hasta un concierto el próximo sábado 27 del grupo Egeria que no solo recupera, investiga e interpreta música medieval, sino que ha sido tan amable de desarrollar también a partir de los manuscritos que tenemos conservados aquí algunas melodías que podremos disfrutar en el Salón de Actos aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Oye, Elena, ya la última de las últimas preguntas. ¿Cómo es el día a día de una conservadora del Museo Arqueológico Nacional? ¿Cómo es tu trabajo? Porque a mucha gente también le interesa, ¿no? Y incluso como fuente de motivación, porque habrá gente en el campo de las humanidades que el día de mañana quiera realizar unas oposiciones a museos, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es ese día a día, cómo motivarías a la gente que se lo esté pensando, oye, pues merece la pena el camino. Bueno, merece muchísimo la pena, antes que nada. Es un trabajo maravilloso que permite descubrir con cada paseo que nos damos por los almacenes, cada caja o cada carpeta que abrimos, cada planero, la verdad que alberga potencialidades increíbles de estudio, de difusión. Es un trabajo muy diverso que abarca desde la atención a investigadores y la resolución de consultas hasta la investigación propia y el desarrollo de proyectos como este, como la Vitrina Cero, que la verdad que es muy gratificante y que creo que además es una manera muy, muy bonita de acercar esas investigaciones o esos trabajos que acaecen de puertas adentro del museo hacia el público, ¿no? La verdad es que sí, siempre han merecido la pena las oposiciones y las horas de estudio y solo puedo animar a los que estén interesados a lanzarse por ello. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Café de la Lluvia y nos vemos pronto. Un saludo, Muchas un abrazo. Gracias a ti. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós.